Perfecto, listo, todo grabado o grabándose para hablar con mayor propiedad. Bueno, gente, hoy tenemos un tema nuevo. Vamos a hablar de métodos mixtos. Sí, es una unidad muy cortita, así que nada, vamos a arrancar con ello. Antes de arrancar con la clase, un simple recordatorio para todos y todas. Recuerden que se viene el próximo parcial. Recuerden que la modalidad es exactamente la misma que en la ocasión anterior, es decir, es un examen múltiple opción de 4 opciones, solamente una es correcta, eso ya lo saben. Tengan en consideración algunos ajustes que introdujo Silvina. Esta evaluación va a tener unos minutos más para ustedes, para que puedan trabajar un poco más cómodos y cómodas, ¿ok? Y lo más importante, por las dudas, alguno todavía no pasó por el aula virtual, que espero que no sea el caso, pero podría ocurrir. Recuerden que Silvina ya definió qué contenidos entran en esta evaluación, ¿sí? Entran hasta lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Chequeen eso, por favor, bien en el aula virtual, el mensaje que les mandó Silvina. Con toda esta información más detallada y compartan, socialicen con compañeros y compañeras, ¿sí? Porque al teórico viene muy poca gente, así que, y la verdad que no tenemos como cátedra el registro objetivo de cuánta gente pasa por el aula virtual, ¿sí? No es como otras plataformas en donde a lo mejor uno puede tener un conteo de las visitas, las descargas, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos implementado en el aula virtual, así que nada, socializan información así nadie queda perdido en la oportunidad. ¿Estamos? Y nada, estaríamos para arrancar, así que déjenme ver si yo puedo pasar a presentar esto. Presentar una ventana. Compartir. Vicky, ahí se ve la pantalla de la presentación. Sí, ahí se ve. Y ahora paso a presentación completa. Perfecto. Dale, cualquier Sí. cosa, vos me vas tirando si hay alguna duda o algo por el chat, ¿vale? Bueno, perfecto. Bueno, gente, tema nuevo entonces. Nos vamos a meter con los métodos mixtos de investigación, particularmente con los métodos mixtos de investigación en el ámbito de nuestra disciplina, de la psicología, ¿ok? Es una unidad muy, muy corta, hay básicamente 2 textos aquí. Yo basé la presentación de hoy en uno de esos 2 textos, que es justamente el texto que escribimos con Silvina, ¿sí? Es un capítulo que escribimos para este libro que se llama Teorías en Psicología, Integración y el Futuro de la Disciplina, que coordinó un colega y amigo nuestro, que es el doctor Germán Gutiérrez, que es un psicólogo muy reconocido en el campo de la investigación con modelos animales, en procesos de psicología básica en Colombia y en el resto del mundo también, que, nada, en algún momento imaginó una publicación a partir de la experiencia en el dictado de una cátedra especial en la que colaboraron varias universidades colombianas, ¿sí? A partir de los temas trabajados ahí y de las interacciones que él tuvo con varios colegas, pensó que un texto de esta naturaleza podía ser interesante para el ámbito, sobre todo latinoamericano, y en ese proceso convocó a varios colegas y a Silvina y a mí nos invitó especialmente para escribir sobre métodos mixtos de investigación, porque en alguna visita de él acá a Córdoba, en el marco de una reunión de la Asociación Argentina de Ciencia de Comportamiento, tuvimos ocasión de conversar mucho sobre metodología de investigación en psicología, en ciencia del comportamiento, y bueno, nada, quedó con esa idea en la cabeza y consideró que podíamos hacer una contribución al respecto. ¿Está? El otro texto que tiene en la unidad es un texto también muy sencillo de leer, tiene unos añitos ya, pero es bastante sencillo y es mucho más descriptivo de las características de los métodos mixtos, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar hoy es algo más conceptual, de dónde vienen los métodos mixtos, qué características tienen en general, mencionar algunos ejemplos de áreas de aplicación y todo lo demás. Pero en el texto de Sampieri, Collado y Lucio, popularmente conocido como el Sampieri, tienen una cosa más técnica, ¿sí? Bueno, qué estrategias se despliegan cuando uno quiere adoptar una perspectiva de
integración de métodos cualitativos y cuantitativos, o para hablar con un poquito más ya de propiedad, una perspectiva de métodos mixtos de investigación. ¿Vale? Entonces, hecha esta aclaración, nos vamos a meter ya de cabeza en ir punteando los principales elementos que con Silvina abordamos en este capítulo que se llama Integración de métodos mixtos en ciencias del comportamiento. Bueno, historia de la psicología, ¿sí? Para variar, no van a zafar de esto. Simplemente una perspectiva histórica justamente para poder entender un poco cuál ha sido y cuál sigue siendo la relación de la psicología con la metodología de investigación y particularmente con esta perspectiva que vamos a empezar a descubrir hoy, ¿sí? En esto simplemente es un repaso de un nombre que para muchos de ustedes debería sonar porque así arrancaron la carrera, ¿sí? Cuando empezaron a cursar escuelas, corrientes y sistemas, probablemente lo volvieron a ver en introducción y capaz que incluso antes, en el curso de nivelación, es imposible prácticamente hablar de psicología sin tener que mencionar los primeros trabajos de Wundt, ¿ok? Saben, por otro lado, en relación a escuelas, que siempre ponemos en tensión que sea considerado, como muchos manuales tradicionales, el padre de la psicología, pero, porque, digamos, los orígenes de la psicología pueden anclarse en diferentes momentos, ¿sí? Pero hay un consenso generalizado de que fue una figura central en la definición de la disciplina, ¿vale? ¿Y por qué nos interesa en un curso de metodología de investigación y a esta altura del año cuando estamos hablando de métodos mixtos, ¿sí? O de integración de metodologías? Justamente porque cuando él arranca su programa de investigación, lo arranca con dos estrategias generales, ¿sí? Lo repasamos muy rápidamente, ¿sí? Una estrategia era el programa de investigación de psicología fisiológica, que tenía desde su perspectiva una estrategia de metodología de investigación natural experimental, y era un programa dirigido a estudiar procesos psíquicos simples como la sensación y el movimiento, y de hecho es la psicología que más recordarán ustedes seguramente porque es la que típicamente ustedes asocian con los primeros ejemplos de psicología de la conciencia, ¿sí? Pero también Wundt desarrolló otro programa complementario que él llamó etnopsicología, o Volker Psychology, que por ahí sería como una psicología popular o del pueblo, ¿sí? La palabra Volk tiene varias acepciones en alemán. Y ahí él proponía una estrategia de metodología de investigación histórico-cultural, ¿sí? Nada que ver con hacer experimentos naturales, sino otra perspectiva, una perspectiva histórica-cultural. También podríamos considerarlo una estrategia de observación, observacional. Y ese programa estaba dirigido a estudiar los procesos psíquicos superiores que él entendía que podían ser, por ejemplo, el lenguaje, o, por ejemplo, el análisis de los mitos, ¿ok? Entonces, era un programa interesante porque, digamos, más allá de que ya tenía valor por sí mismo, por marcar una división conceptual y técnica respecto de la filosofía y de la fisiología de la época, y por eso muchos lo identifican con el origen de la psicología como disciplina científica. También es un programa que se diferencia de todos los otros intentos de desarrollo de la psicología en esa época porque justamente introduce dos estrategias complementarias. Wundt le daba valor a las dos, ¿sí? Y es un ejemplo muy, muy temprano de nuestra disciplina intentando justamente integrar distintos tipos de estrategias metodológicas para abordar diferentes aspectos de la experiencia humana, ¿sí? Eso estuvo muy bueno mientras Wundt pudo continuar con este trabajo. Pero lo que tiene que tener en cuenta es que esta doble propuesta o esta perspectiva o estas perspectivas, para hablar con mayor propiedad, de integración de miradas de distintos tipos de metodologías para abordar la experiencia humana, no se consolidó con el tiempo. Y en realidad lo que ocurrió es que a partir de la explosión del desarrollo de la disciplina en Europa, en gran parte motivada justamente porque mucha gente alcanzó a formarse como Wundt en su laboratorio y se volvió a su país y volvió a hacer psicología y creó alguna psicología similar, pero casi todos los ejemplos que salieron después y contemporáneos a Wundt y que se consolidaron rápidamente, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos,
fueron ejemplos de psicologías, de psicología o de psicologías entendidas como una ciencia empírica, como una ciencia matemática o como una disciplina estrictamente experimental, ¿sí? Lo que se hacía era experimentos, donde rápidamente se dejó de lado la famosa estrategia de introspección que usaba Boone y se pasó a trabajar con introspección, o con otras cosas un poco más complejas. Y así, digamos, la psicología por mucho tiempo se inclinó, se orientó hacia una sola forma de concebir la producción de conocimientos psicológicos, de conocimientos científicos en psicología. ¿Sí? Una psicología entendida, independientemente del autor que consideremos, pero a grandes rasgos entendida como, de nuevo, una ciencia empírica, una ciencia matemática y particularmente una ciencia experimental. ¿Ok? Es decir, estaríamos dentro de lo que consideraríamos típicamente una perspectiva cuantitativa, ¿sí? Desde entonces, en las ciencias del comportamiento y en psicología en general, podemos distinguir tres tradiciones, tres perspectivas, tres miradas, si apuntamos solamente a considerar las estrategias de metodología de investigación, ¿sí? Una es la que les acabo de describir a grandes rasgos, que es la tradición de la metodología experimental y que de hecho es la que seguramente deben tener más fresca porque es la que hemos estado repasando en las unidades previas, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias experimentales de comparación de grupo, cuando hablamos de estrategias experimentales de caso único, cuando hablamos de estrategias cuasi experimentales, todo eso hace referencia justamente a la vigencia de esta tradición de metodología experimental en ciencias del comportamiento y en psicología en particular. ¿Ok? La otra tradición es una tradición que hemos visto más a principio de año y por ahí antes de que empezara el receso. Habría que chequear un poco la línea temporal, pero seguramente lo recordarán porque ya hemos hablado de los estudios por encuesta y más recientemente, si recuerdan, hemos hablado de los estudios post facto, ¿sí? Ahí hemos estado hablando a grandes rasgos de la tradición que algunos autores identifican como tradición de la metodología de encuestas, ¿sí? O de cuestionarios, ¿ok? Y que ustedes particularmente vieron en técnicas psicométricas, por ejemplo. ¿Estamos? Y finalmente tendríamos una tradición que en muchos manuales aparece como tradición de la metodología observacional, pero que a grandes rasgos en realidad remite a la vía de los estudios cualitativos en sentido general, donde la observación es una observación muy especial, eso ya lo saben, lo recordamos rápidamente. Trabajamos con etnografía, observación participante, investigación, acción, etcétera, etcétera. Pero básicamente estamos observando comportamientos de un grupo, de una cultura en condiciones naturales, muchas veces nosotros como investigadores o investigadores implicados en ese proceso. Y eso es lo que correspondería o conformaría esta tercera vía de metodología cualitativa, ¿sí? Entonces tendríamos, por un lado, métodos quantis desagregados en tradición experimental y tradición de estudios por encuestas, y la perspectiva cualitativa propiamente dicha, que es la que ustedes también han repasado en algún momento del curso de la materia. ¿Estamos? Entonces, típicamente o de manera convencional, ¿qué ocurre? Consideramos que las ciencias del comportamiento se caracterizan o se han caracterizado hasta hoy, o hasta hace muy poco, por hacer hincapié entonces en metodologías cuantitativas asociadas con estas tradiciones de la metodología experimental y la metodología de encuestas, o la otra pata anclada en lo que llamamos metodologías cualitativas, ¿sí? Esto ha hecho que durante muchos años hubiera como un Boca River de las metodologías, ¿sí? Cada una de estas perspectivas o miradas tiene tradiciones muy arraigadas de modos de uso dentro de la academia, dentro de la universidad, cada uno con defensores y detractores, sus propios métodos de investigación, sus propias vinculaciones teóricas, sus autores de cabecera o de referencia, etcétera, etcétera. Sus propios procedimientos y obviamente sus propios criterios de validez. Si ustedes recuerdan, y si no, revisen sus notas mientras están repasando para el próximo parcial, porque hemos hablado de estos constructos muchas veces, los criterios de validez adquieren distintos sentidos o se operacionalizan de diferente manera, depende de en qué tradición nos anclemos, ¿sí? Por ejemplo, en las clases que estuvimos revisando en las últimas semanas de diseños experimentales, hemos hablado fuertemente de los criterios de validez interna y externa, ¿sí?
y de cómo todo lo que uno hace dentro de los estudios experimentales tiene que ver con el control de las amenazas a la OLS interna o externa, dependiendo de si está en experimentos puros, propiamente dicho, o está en quasi experimentos, ¿ok? Y en la tradición cualitativa, hay que hacer un poco de esfuerzo, porque eso ya lo vimos hace bastante más, también hay criterios de validez, ¿sí? Se valida, por ejemplo, con la propia opinión de la comunidad con la que uno está trabajando, ¿de acuerdo? Son diferentes maneras. ¿Estamos? Pero, más recientemente, en los últimos años, ha surgido una especie de tercera vía, ¿sí? Una tercera posición, ¿ok? Que es la que denominamos justamente métodos mixtos, ¿sí? Y que muchos identifican justamente como con un tercer movimiento metodológico. Ahí tienen una cita de Tallacor y Tedley, que son autores como de referencia en el campo de los métodos mixtos, porque son de los primeros que han definido a los métodos y de los que han publicado y siguen publicando cada tanto, hay reediciones, de manuales de metodología de investigación en métodos mixtos, propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué caracteriza a este tercer movimiento metodológico o a los métodos mixtos? Es un movimiento que intenta superar justamente las discusiones y controversias que se han venido asociando entre la confrontación entre quienes hacen métodos cuantitativos y quienes hacen métodos quali, ¿sí? Y lo otro que va a caracterizar esta perspectiva es que hay un fuerte componente pragmático, ¿sí? Se recuperan de manera pragmática los aspectos más interesantes de estas aproximaciones, ¿sí? No hay oposición entre las tradiciones quanti y quali, sino que quien se planta en el marco de los métodos mixtos tiene una mirada pragmática y dice, bueno, si para esto me sirve esta herramienta, tomo esta herramienta, si para esto me sirve esta otra herramienta, tomo esta otra herramienta, ¿de acuerdo? Vayan subrayando en sus notas la palabra pragmático porque es un adjetivo que caracteriza mucho al tema de quien investiga en métodos mixtos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esta manera, así, lo que tenemos es que quienes apelan al uso de los métodos mixtos en el campo de las ciencias sociales o de ciencias del comportamiento, como la psicología, lo hacen básicamente para resolver cuestiones prácticas y en general, no se preocupan demasiado por los supuestos filosóficos o epistemológicos, que están presentes. Esto es importante que lo tengan presente. No es que quien hace métodos mixtos no está atravesado por cuestiones filosóficas o epistemológicas, las tiene, ¿sí? Pero lo que prevalece en general, y por eso les decía hace un rato que vayan subrayando la palabra, lo que prevalece en general es una mirada pragmática, es decir, me preocupa más la resolución del problema que detenerme a considerar cuestiones filosóficas o epistemológicas, ¿sí? Sé que están allí, pero lo central para mí como investigador es, esta es una buena pregunta, un buen problema de investigación, quiero resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, agarro mi caja de herramientas y elijo el conjunto de herramientas que sea más adecuado, ¿vale? Que lo que me lleva al segundo punto. En este contexto, las metodologías quanti, quali o mixtas, entonces, son consideradas como herramientas que se eligen cuidadosamente justamente en función de la naturaleza de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación o el problema de investigación en esta perspectiva es central, ¿sí? Es lo que define todas las acciones posteriores para nosotros, mucho más que en las tradiciones que ustedes vienen ya revisando o conociendo desde que empezamos con el cursado, ¿sí? Seguramente, por la naturaleza del tipo de trabajo que vienen realizando en las comisiones de trabajos prácticos, ya han pasado o están pasando por esta cuestión con sus profesores y profesoras asistentes respecto de que es muy importante definir el problema de investigación, ¿sí? Porque eso justamente es lo que va encadenando todas las sucesiones de acciones que ustedes tienen que pensar, ¿ok? De eso se trata, básicamente. Nada más que en esta tradición que estamos descubriendo hoy, que es la tradición de los métodos mixtos, esto es mucho más importante aún, ¿sí? Es lo que define todas las decisiones posteriores, ¿sí? Una correcta identificación de la pregunta de investigación, del problema de investigación, es lo que me habilita a mí a decir, bueno, a ver, por estas características, las herramientas que necesito poner en juego son esta y las agarro. Y si eso implica tomar algunas de la tradición quanti y algunas de la tradición quali, lo hago sin ningún inconveniente. ¿Vamos? Ya vamos a dar un par de ejemplos al respecto.
¿Cuándo arrancaron entonces, más allá de la mención específica que hicimos a la primera propuesta de Wundt, de esa psicología con dos perspectivas, una psicología fisiológica y una etnopsicología? ¿Cuándo más podemos decir que podemos identificar en la historia de nuestra disciplina ejemplos de investigaciones en donde los investigadores o investigadoras, mayoría de investigadores, pusieron en juego estrategias de investigación de diferentes perspectivas para resolver una pregunta? ¿Ok? Por ejemplo, un caso famoso, que ya tiene muchísimos años, por cierto, es el caso de los estudios Hawthorne, ¿sí? Quienes lideraron este trabajo fueron estas personas que están mencionadas allí, Roeslisberger y Dixon, y es un trabajo que hizo en 1939, ¿ok? Y es un trabajo muy interesante porque ahí lo que hicieron estos investigadores fue combinar el uso de entrevistas con observaciones y además la realización de experimentos. Experimentos que por otro lado podían durar años, ¿sí? Porque ellos estuvieron en esta empresa haciendo este trabajo durante muchos años, ¿ok? El desarrollo de los trabajos de estos investigadores resultó la identificación de un efecto muy conocido que se llama efecto Hawthorne, ¿sí? Que toma el nombre justamente del lugar donde se hicieron los estudios, ¿sí? Hawthorne era como una especie de mega complejo industrial que correspondía a la compañía eléctrica occidental, ¿ok? Que para la época era una compañía eléctrica muy, muy grande, muy, muy importante, y que justamente contrató a estos investigadores para evaluar el desempeño de los trabajadores en la fábrica y poder identificar qué elementos podrían hacer que ese desempeño fuera mejor, ¿sí? Más óptimo. Un típico estudio del ámbito de la psicología laboral, quizás no anclado en la perspectiva del trabajador, sino más bien en la mirada del empleador o la empresa, que lo que quiere es identificar las mejores condiciones por las cuales puede obtener el rendimiento más óptimo, ¿sí? ¿Estamos? Bien capitalista el modelo. ¿Estamos? Probablemente revisen estos trabajos el año que viene cuando empiecen a cursar psicología laboral. La verdad que no sé dónde más podrían ver el efecto Hawthorne. Yo no recuerdo si en escuelas lo mencionamos alguna vez. ¿Saben lo que es el efecto Hawthorne? No, profe. Qué bárbaro. Bueno, mal que pregunto. ¿Se ve la pantalla Menos ahí, mal, Vicky? estaba googleando justo. Ok. ¿Se ve la pantalla ahí de nuevo, Vicky? Sí, se ve en la pantalla. Como yo preveía que esto podía ocurrir, les traigo una pequeña respuesta. Después hagan como la compañera y profundicen un poco más, ¿sí? ¿A qué le llamamos efecto Hawthorne? A una forma de reactividad psicológica, justamente por la que los participantes de un experimento muestran una modificación en algún aspecto de su comportamiento, pero como consecuencia del hecho de que saben que están siendo estudiados, observados o mirados por algún equipo de investigadores o investigadoras, ¿sí? Y no cambian ese comportamiento en respuesta a alguna manipulación experimental propiamente dicha. ¿Se entendió? Es decir, ¿qué pasó en el estudio de estos compañeros, colegas de hace 800 años? Que cuando ellos fueron a la empresa a evaluar, la gente que estaba trabajando ahí, los obreros, de pronto vieron que venían dos tipos trajeados y más gente a tomar notas, que los llamaban aparte, que les hacían entrevistas, o que los disponían de una manera diferente, algunos en una sala con más iluminación, en otros en una sala con iluminación común, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas eran cosas sobre las cuales se daban cuenta o estaban advertidos los participantes del estudio, ¿sí? Entonces, lo que pudo haber ocurrido con el desempeño de estas personas es que pudo haber cambiado, pero no como consecuencia de las manipulaciones en las condiciones laborales o en las condiciones ambientales del trabajo de estas personas, sino simplemente que pudo haber cambiado como reacción positiva, negativa, no lo sabemos, a la presencia de un grupo de investigadores, ¿sí? El saber que estaban siendo evaluados o estudiados pudo haber modificado su comportamiento, ¿sí? Hoy sabemos que este efecto existe, por eso se llama efecto Hawthorne. Efectivamente, hay un nivel de reactividad particular de un grupo
y sobre todo, particularmente cuando estamos hablando de desempeño en ámbitos laborales, que cambia significativamente cuando se sabe que uno está siendo observado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es un efecto conocido dentro de la literatura en psicología, es un efecto que para quienes estamos pensando en trabajar en investigación con personas, tenemos que tenerlo en cuenta y particularmente presente en algunos ámbitos de la psicología. Por ejemplo, en este caso, ocurrió en el ámbito laboral y obviamente todas las evaluaciones de desempeño desde entonces que se hacen en el ámbito laboral tienen que contemplar o controlar la posibilidad de la emergencia de este efecto. Podría ser que la persona que está siendo evaluada simplemente cambie o ajuste ese comportamiento porque sabe que está siendo evaluado. ¿Está? Se me ocurre, profe, perdón, Dale. que algo parecido ocurre con lo que llamamos deseabilidad. La deseabilidad social es otro Claro, fenómeno, pero en general ocurre cuando a uno le hacen preguntas sobre ciertas temáticas, ¿sí? Por claro. ejemplo, si nos agarran en la calle y nos preguntan qué opinamos sobre el robar, muy pocos responderíamos que está bueno o que está bien. Aun cuando alguno capaz que lo piense, que bajo determinadas condiciones, qué sé yo, está bueno robar o lo que sea, ¿sí? Ajustaríamos nuestra respuesta en función de lo que creemos que es deseable socialmente. Entonces, hay temáticas muy sensibles en donde ese fenómeno está más presente que en otros, ¿sí? Cuestiones morales, comportamiento sexual y algunas otras cosas más, ¿sí? Consumo de sustancias. En general, para esas temáticas, el participante o la participante que es entrevistada puede, y sobre todo también hay que considerar el contexto en que ocurre esta entrevista, puede ocurrir que tengamos la expresión de este fenómeno que es deseabilidad social, que es diferente de este otro, ¿sí? Este es un fenómeno que se da más bien en situación de trabajo cotidiano. Vos estás laburando y de pronto te das cuenta que viene Vicky Ortiz como investigadora o como referente, por ejemplo, o representante del área de recursos humanos, ¿sí? En general, nosotros somos bastante, el trabajador promedio bastante inteligente, entonces se da cuenta que si hay alguien de recursos humanos dando vuelta, y lo mejor o lo más conveniente, o lo más estratégico que es hacer todo siguiendo las reglas. Si uno llega a horario, se comporta mejor, cuida el material que le proveyó la empresa, cuida la forma en que se vincula, en general, ¿no? Cuida la forma en que se vincula con sus compañeros y compañeras de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, podría ocurrir que si alguien que evalúa desempeño laboral y no toma en cuenta la posibilidad o la existencia de este fenómeno, podría ocurrir que se lleve una impresión equivocada o desajustada de lo que efectivamente podría estar ocurriendo en ese ambiente, ¿sí? Este efecto, como muchos otros de los problemas, como el de deseabilidad social que mencionaba la compañera, todos se pueden controlar. Si yo como investigador estoy advertido, yo sé que hacer algo al respecto para controlarlos. ¿Estamos? Nos fuimos un Estamos. poco de tema, pero en realidad lo que quería es justamente traer a colación esto. O sea, este es un ejemplo temprano, 1939, de un estudio hecho en el ámbito aplicado de la psicología. O sea, esto es un estudio que hoy diríamos corresponde típicamente al ámbito de la psicología laboral o organizacional, depende de cómo la miren. Y acá hubo integración de distintos tipos de estrategias para poder obtener información, ¿sí? Claramente en este estudio de 1939 ya se usaron entrevistas, se usaron observaciones y de manera combinada además se hicieron experimentos, ¿ok? Eso sería como una descripción bastante frecuente a lo que corresponde a una tradición de métodos mixtos. La posibilidad de que, por la naturaleza del problema, tengo que recurrir o puedo recurrir a integrar distintos tipos de estrategias metodológicas para recoger información. ¿Tá? Avanzamos un poquito más. Juan, Vale. solamente quería agregar que Sofi dice que quedó clarísimo y Alejandra dice que eso lo hemos visto, pero no recordaba con ese nombre. Bueno, me alegro. Otro ejemplo, un poquito más cercano en el tiempo, pero todavía lejos para todos nosotros. Es un estudio conducido por una figura muy importante de la psicología que es Festinger, ¿sí? A Festinger lo vimos en escuelas corrientes y sistemas, ¿sí? En 1956, Festinger, Riecken y Schachter, que es otra figura conocida también en la psicología, en los orígenes de la psicología cognitiva, analizaron el comportamiento de un grupo moderno, un grupo de esa época, ¿sí? Que creía que la destrucción del mundo estaba próxima, ¿sí? Y los ajustes que ese grupo hizo cuando la predicción no se concretó, ¿sí?
Este estudio fue justamente uno de los primeros estudios o experimentos o investigaciones que aportó evidencia para la formulación de la famosa teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. ¿Ok? Es un estudio muy interesante porque lo que ocurrió es que Festinger pudo identificar a un grupo, como los que ven en muchas películas norteamericanas, un grupo pseudo religioso que creía que el fin del mundo estaba cerca. ¿Sí? La líder de ese grupo, una mujer, alegaba supuestamente que estaba recibiendo mensajes de una civilización mucho más avanzada y que iba a haber un gran incidente natural que iba a producir una inundación terrible, ¿sí? Y que eso iba a ocurrir en tal fecha del año, ¿sí? La que fuere, creo que era en diciembre, pero no me acuerdo bien, ¿sí? Después lo rastrean si quieren. Entonces, Festinger de alguna manera interpretó que era una oportunidad interesante para hacer algún tipo de investigación en campo, integrando distintos tipos de estrategias, ¿sí? Entre las cosas que decidió hacer, y que también es un ejemplo temprano de forma de trabajo en psicología, fue infiltrar el grupo, ¿sí? Mandó lo que llamaríamos hoy confederados, gente que estaba en el grupo, pero que en realidad no respondía per se a las características de los demás integrantes del grupo, sino que estaba ahí con fines de investigación. Era como un observador encubierto, ¿sí? No participante, encubierto, ¿de acuerdo? Entonces, tomando eso más otros elementos, logró ir describiendo el comportamiento de este grupo a medida que se iba acercando a la fecha límite, la fecha en la que su líder religiosa decía que se venía todo para abajo, ¿ok? Obviamente, el día que supuestamente se venía todo para abajo, no pasó un pomo, ¿ok? Entonces, lo que siguió ahí fue el registro de los cambios en las creencias, en las actitudes de los integrantes del grupo para justificar por qué no había pasado eso, ¿sí? Digamos, entre la mayoría de los integrantes del grupo, el razonamiento fue el siguiente: como ellos especialmente habían estado orando y pidiéndole a esta entidad, no sé cuánto, que cuidara el mundo y qué sé yo, fueron escuchados, y por eso no ocurrió el desenlace tan temido, ¿ok? Nada, esa es la historia un poco colorida, pero lo importante acá es que lo que hizo Festinger fue una combinación de estrategias de investigación que, entre otras cosas, por ejemplo, implicó uno de los primeros usos de confederados o observadores encubiertos para registrar justamente los cambios en las actitudes y las creencias de este grupo en función de este evento tan particular, ¿sí? Impuesto por el propio grupo. No es que Festinger les dijo, che, tienen que creer en esto, ni nada, sino que él tomó una situación que naturalmente se estaba desarrollando para describir comportamientos, creencias y actitudes. Ese es un típico estudio de psicología social, integrando distintos tipos de estrategias, ¿sí? Resultado de eso surgió la publicación de este libro, que también es muy conocido, que se llama Cuando una profecía falla o fracasa, ¿sí? Y el subtítulo es Un estudio social y psicológico de un grupo moderno que predijo la destrucción del mundo, ¿ok? Estamos... La contribución interesante en términos de datos que surgió de este estudio es que, junto con otros estudios que Festinger continuó desarrollando, ayudó a apoyar la famosa teoría de la disonancia cognitiva, que es una teoría que quizás hoy no esté tan en boga, pero conceptualmente sigue siendo interesante, que tiene que ver con cómo uno justifica sus creencias cuando las mismas chocan con otro tipo de creencias, ¿sí? ¿Qué operaciones hace una persona para poder sostenerlas, ¿sí? ¿Ok? Como, qué sé yo, saber que fumar hace mal y sin embargo sostenerlo, ¿sí? O cruzarle un semáforo en rojo sabiendo que se pone en riesgo la salud de otros o la seguridad de otros, ¿sí? Todo el tiempo estamos poniendo en la balanza creencias que se contraponen y estamos nosotros como individuos haciendo algún tipo de esfuerzo, operación para poder justificar nuestro comportamiento en función de esas creencias contrapuestas, que es básicamente lo que está en juego en el marco de la teoría de la disonancia cognitiva, ¿sí? Nada, al que le interese chusmear un poco más, se los recomiendo porque se considera como uno de los pilares de la psicología social en términos técnicos. Esto creo que me han escuchado a mí decirlo muchas veces en este curso, pero la psicología social es una de las áreas que por la naturaleza de su problema
de sus problemas o de sus preguntas de investigación, más contribuciones técnicas hizo justamente a esta materia que estamos discutiendo, métodos de investigación en psicología, ¿sí? Por el tipo de problemas que tenían que investigar o resolver, los psicólogos sociales y las psicólogas sociales fueron de los colegas que más desarrollos metodológicos hicieron, ¿sí? Por ejemplo, volvemos para atrás, mucho atrás en la materia. Kurt Lewin, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos métodos cualitativos y hablamos del paradigma de investigación-acción, el paradigma de investigación-acción lo desarrolla Kurt Lewin, ¿sí? Kurt Lewin era un psicólogo social interesado en el problema de las minorías, etcétera, etcétera, ¿ok? Como ese ejemplo, como este de Festinger, hay muchos ejemplos de desarrollos técnicos, metodológicos, y por supuesto desarrollos conceptuales o teorías como este caso, ¿sí? Nada, o el que esté más curioso en relación a la teoría de la disonancia cognitiva, todavía hay mucha literatura dando vuelta, la pueden rastrear. Si alguien quiere conocer un poco más sobre este estudio, también está descrito en muchos lugares, lo puedo hacer porque es muy curioso el estudio. Ha habido revisiones contemporáneas del estudio, como ocurrió también con el caso que mencionábamos recién hace un rato, el estudio del efecto Hawthorne. Hay gente que ha vuelto sobre los datos originales para tratar de ver si qué estaban reportando o no. Entonces hay una mirada crítica, esto está bueno, que lo sepan porque forma parte también de la manera en que la psicología vuelve sobre sus pasos y ajusta lo que se sabía en función de eso. Bueno, sobre el estudio de Festinger, ha habido esta mirada crítica diciendo, bueno, a ver, ¿qué hizo en su momento que podría haber afectado el desempeño del comportamiento de este grupo? ¿Sí? ¿Cuánto pesó, por ejemplo, el uso de observadores encubiertos? ¿Sí? ¿Qué proporción de observadores encubiertos estaban dentro del grupo que dirigía esta mujer y cuánto pudieron haberlo consciente o inconscientemente influido en cómo este grupo se comportó, ¿sí? A medida que se acercaba el desenlace predicho por ellos y cuando efectivamente no ocurrió el mismo. ¿Estamos? Otro ejemplo, también de la psicología social, muy buen ejemplo, muy interesante, es el famoso experimento de la cueva de los ladrones, ¿sí? En este experimento que llevó varios años, en distintas etapas, conducido por Sheriff, Harvey, Whitehood y Sheriff, la mujer de Muzaffer Sheriff, es un conjunto de estudios en donde podemos hablar con propiedad de que se integraron distintos tipos de estrategias de investigación, qualis y quantis, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Bueno, acá tienen a la izquierda la tapa del libro que resultó de estos estudios, ¿sí? Es una tapa, no sé si es la original, pero respeta bastante la original. Se llama El experimento de la cueva de los ladrones y como subtítulo dice Conflicto entre intergrupo y cooperación, ¿ok? Y el nombre de todos los que colaboraron en el estudio, ¿sí? Bueno, los estudios que desarrolló este grupo, liderado por Muzaffer Sheriff, demostraron cómo puede conformarse rápidamente la hostilidad entre grupos y dentro de los mismos grupos, y es uno de los estudios más conocidos en el campo de la psicología social, ¿sí? No sé si ustedes lo han podido discutir o ver justamente en psicología social. Sería muy bueno que lo hubieran discutido porque justamente es de los primeros trabajos hechos en relación al tema del conflicto entre grupos y a la cooperación. Y es un estudio que llevó muchos años y es un estudio que se hizo, entre comillas, en condiciones naturales, porque lo que hicieron fue trabajar con pibes como de campamento, ¿sí? Y asignarlos a grupos diferentes e ir variando las condiciones por las cuales esos grupos se relacionaban entre sí y competían entre sí, como han visto en un montón de películas norteamericanas de estudiantes en campamento de verano, ¿sí? Bueno. Es lo que aprovechó Sheriff con su equipo, ¿sí? Aprovecharon la configuración de estos campamentos en la década del 50 a principios del 60 y fueron manipulando, variando las condiciones en las cuales los grupos que podían conformar se relacionaban entre sí. De todas esas manipulaciones, de todos esos ajustes y de las observaciones que ellos realizaron sobre el comportamiento de los pibes implicados en estos grupos, surgió un corpus teórico, una propuesta de cómo se da justamente o cómo se produce la hostilidad entre grupos, cómo se despliega rápidamente, cómo se generaliza, ¿sí? Y bueno, y ese es el valor interesante que tiene este trabajo.
El que quiera conocer más sobre este estudio, por suerte, hay una versión no muy amigable, pero es una versión completa del libro en un sitio que yo estoy seguro que en escuelas alguna vez se lo mencioné. No creo que ustedes lo recuerden, no es su culpa, pero bueno, a lo mejor a alguna le suena en la cabeza. Se llama SICH Classics, ¿sí? Y es un sitio web creado por un investigador norteamericano que se interesa particularmente por la historia de la psicología, donde él ha ido justamente colgando versiones digitales de muchos de los que considera él trabajos clásicos de la psicología. En este caso, este es un trabajo clásico de la psicología social, y él ha logrado colgar el libro completo. El enlace que tienen en la web es justamente el enlace al capítulo en donde Sheriff y colaboradores describen la metodología, ¿sí? ¿Qué metodología implementaron para la ejecución de estos estudios desde 1954 a 1961? ¿Sí? Está en inglés, lo lamento mucho, pero nada, si alguno se da maña, lo invito a que lo lean porque es una descripción muy detallada de todas las operaciones metodológicas que ellos ejecutaron para poder poner en marcha este conjunto de investigaciones que iban a llevar a proveer justamente información dirigida a sostener o a entender mejor cómo se da el conflicto entre grupos y cómo se da la cooperación entre grupos. ¿Ok? Vamos. ¿Preguntas hasta ahí, Vicky? No, no hay preguntas. Bueno. Otro estudio clásico, que es importante, vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. Otro estudio clásico de una figura venerada y controvertida dentro de la psicología y particularmente dentro de la psicología social son las dos tradiciones de estudios que condujo en su momento Philip Zimbardo, ¿sí? Zimbardo estudió dos cosas. Por una de ellas es mucho más conocido que por la otra, sobre todo quizás para nuestro medio. Zimbardo es el famoso investigador que condujo los experimentos de la cárcel en Stanford, ¿sí? Capaz que en escuelas lo hemos mencionado en algún momento, seguramente, capaz que lo vieron en la introducción, y no sé si lo discutieron o lo discutirán en psicología social, ¿sí? Porque son estudios muy controvertidos. En general, si ustedes revisan la literatura, van a ver que mucha gente clasifica a estos estudios dentro de una línea de investigación más amplia que condujo Zimbardo. Hay otras cosas que le interesan a Zimbardo, yo se las comento, pero originalmente estaba interesado en esto que mencionamos ahí en la Filmina, que son los estudios sobre desindividuación, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es esto? Él estaba interesado como psicólogo social por entender cómo un individuo que tiene su personalidad, su identidad, sus creencias, su modo de comportarse en la vida y de opinar sobre determinadas cosas, cómo ese individuo, bajo determinadas condiciones, se desindividua, ¿sí? Pierde esa identidad, pierde esa capacidad de poder plantarse por sí mismo y adopta la del grupo. ¿Ok? ¿Se entendió? O sea, básicamente a eso iba, ¿sí? Para hacer esto, o para poder comprender mejor este fenómeno, Zimbardo condujo experimentos en diferentes momentos. Los primeros que condujo fueron los que se asocian con el concepto de vandalismo, ¿sí? Y eran experimentos como experimentos naturales, que cada tanto se vuelven a mencionar en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Ya van a entender por qué. ¿Qué hacía en estos experimentos sobre vandalismo? Por ejemplo, lo que hacía Zimbardo era elegir una barriada de alguna ciudad norteamericana y en esa barriada de pronto estacionaba un auto más o menos viejo, ¿ok? Y lo dejaba estacionado. Entonces evaluaba el comportamiento de la gente mientras el auto estaba, entre comillas, sin ningún tipo de manipulación, y simplemente estacionado ahí, ¿sí? Pero en algún momento, mientras no estuviera siendo directamente observado el coche, él o algún miembro de su equipo de investigación pasaba por donde estaba este auto más o menos viejo estacionado y le rompió un vidrio, una ventanilla, ¿sí? Y se iba, ¿ok? ¿Está? Evaluaba cuál es la reacción de los vecinos de la zona a un vehículo más o menos viejo, insisto con esto, que de pronto un día para el otro aparece con un vidrio roto, ¿sí?
Si no pasaba nada o veía que los cambios de comportamiento eran todavía muy incipientes, ¿qué hacía? Le pedía a otro miembro del equipo que fuera y le rompiera otra ventanilla al auto, ¿sí? ¿Ok? Entonces el auto cada vez estaba más hecho percha, para hablar más sencillamente, ¿sí? Entonces lo que él veía era cuál era el cambio del ciudadano o ciudadana promedio de esa barriada, de ese barrio, ante esta modificación en el ambiente, ¿sí? Ante este ejemplo de vandalismo, ¿sí? Entonces veía que podía haber, por ejemplo, como una especie de inercia o de indiferencia, ¿sí? Nadie le daba bola, o podía ver que a lo mejor este vandalismo que se concentraba en el vehículo de pronto se empezaba a generalizar y se observaban más comportamientos de vandalismo. Se rompía el tacho de la basura, ya nadie levantaba los papelitos de la calle, ese tipo de cosas, ¿sí? De pronto, una pequeña manipulación en el ambiente modificaba el comportamiento de ciudadanos y ciudadanas. Hasta ahí, ¿sí? Estos estudios además dieron lugar a una tradición de la teoría de la ventana rota, que a lo mejor es como la pueden encontrar por ahí en los medios masivos de prensa, porque cuando se habla de por qué se viene abajo una zona urbana, muchas veces se recuperan estos estudios originales de Zimbardo, en donde menciona que, bueno, si nadie se preocupa por el cuidado de su entorno, lo que va a ocurrir naturalmente es que ese entorno se va a ir degradando cada vez más, porque la gente, o sea, la indiferencia se potencia, el descuido se vuelve regla general, y ausencia de reglas o de acuerdos de convivencia hace que todo el entorno urbano se deteriore rápidamente, ¿ok? Entonces estos estudios son interesantes y son un ejemplo justamente de integración de perspectivas cualitativas con perspectivas cuantitativas, ¿sí? La otra línea de estudios, siempre dentro de estos estudios interesados por los fenómenos de desindividuación, son los que son más conocidos de Zimbardo y que son los que han hecho que haya habido incluso hasta representaciones en el cine, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son los famosos experimentos de la cárcel de Stanford, donde lo que él hizo fue hacer una convocatoria por anuncios en el diario diciendo que iba a hacer un estudio de X características y que buscaba voluntarios, ¿sí? Y los voluntarios se registraban. Una vez que estaban registrados, Zimbardo a algunos les asignaba el rol de carceleros y a otro el rol de prisioneros, ¿sí? Y para llevar las cosas al extremo, quienes eran carceleros ejecutaban redadas dentro del campus universitario. O sea, si vi que había aceptado ser participante y le tocó el rol de carcelero, podía ser que estuviera un día caminando por el ciudad universitaria y al lado se parara un autito blanco de seguridad de la universidad. Se bajan dos tipos y le dicen, bueno, te venimos a detener porque no sé qué, violaste el espacio público, chaval. Y se lo llevaban a un lugar especialmente acondicionado dentro de la universidad que parecía una cárcel, ¿sí? Les daban ropa de prisionero, los registraban, qué sé yo, y los asignaban a celdas, ¿sí? Es un estudio muy famoso este. Zimbardo mismo tuvo un rol en la recreación de esta cárcel. Se asignó el rol del alcalde, ese que ustedes ven en todas las películas norteamericanas. Vieron que siempre hay un alcalde en las cárceles. Bueno, él se asignó el rol de alcalde en la cárcel. Había investigadores o colaboradores confederados con él colaborando también, y gente promedio que había aceptado participar en el estudio y que le había tocado ser prisionero o carcelero, ¿sí? El estudio es un ejemplo de experimento, porque lo que se usó fue un subsuelo, una zona de alguno de los edificios de la Universidad de Stanford, y se lo acondicionó especialmente, y se evaluaron cambios en el comportamiento en función de las condiciones que se estaban haciendo. Pero también hubo entrevistas, también hubo observación, o sea, una integración de métodos, ¿ok? Si algo les suena en la cabeza respecto al experimento de Stanford, saben que el experimento tuvo que terminarse mucho antes del tiempo que Zimbardo había previsto, justamente porque el modo en que los participantes incorporaron los roles fue muy, muy acelerado y generó una serie de problemas de interacción entre ellos, de desadaptación, de estrés, ¿sí? Incluso él mismo también pasó por esa situación, ¿sí? Estos estudios se hicieron muy famosos. Están todos registrados, y de hecho hay una web especialmente dedicada al experimento de Stanford creada por Zimbardo que sigue vigente hasta el día de hoy. Así que cualquiera de ustedes que quiera conocer un poco más sobre el experimento de Stanford y las miradas críticas sobre el mismo que ha habido en los últimos años,
la opinión en primera persona del propio Zimbardo respecto de la validez del estudio y lo que implicó hacerlo, etcétera, etcétera, lo rastrea en la web y lo va a encontrar, ¿sí? Zimbardo ahora está en otra cosa, pero asociada, porque le sigue interesando el tema de la desindividuación. Ahora está en los últimos años adoptó dos preguntas o dos cuestiones que le interesó evaluar. Le interesó evaluar por qué las personas normales hacen macanas importantes bajo determinadas condiciones, y que dio lugar a un libro que se llama El efecto Lucifer, justamente para dar cuenta de esta situación en la cual una persona normal y corriente, que generalmente uno diría es un buen tipo, una buena persona, de pronto se transforma en un energúmeno, ¿sí? Y de manera complementaria, porque esa línea sigue siendo controvertida, por supuesto, por ejemplo, para que se hagan una idea, ese tipo de estudios lo llevó a tener que opinar o decir algo respecto de los casos de abuso de las fuerzas armadas norteamericanas en el exterior, ¿sí? En Oriente, por ejemplo. De manera complementaria también adoptó otra estrategia de investigación que por ahí es la que le está haciendo más énfasis para tratar quizás de ganar un poco más de mirada positiva del público en general. Ya de sus pares no creo que le importe demasiado, porque Zimbardo ya tiene 800 años y ganó todo lo que podía ganar como reconocimiento como psicólogo. Que es la pregunta sobre justamente contraria. ¿Cómo un pibe, o un tipo, una persona, una mujer, bajo condiciones normales, de pronto hace más de lo necesario, saca lo mejor de lo mejor como humano, ¿sí? Es extremadamente solidario o heroico, que básicamente es lo que le interesa a él. ¿Qué hace que una persona se implique en comportamientos heroicos? ¿Okay? En cada una de estas líneas de trabajo, Zimbardo integra estrategias cualitativas y cuantitativas, y de hecho hoy diríamos que es un referente vivo, bastante grande ya, del uso de métodos mixtos, si uno quisiera plantearlo de esa manera. ¿Okay? Otra contribución viene de un campo un poco más duro para ustedes, ¿sí? Porque viene del campo de la psicometría, ¿sí? Que es otro lugar donde seguramente recordarán, hemos hablado de que es importante el concepto de validez. Bueno, justamente en ese terreno, dos personas que son consideradas centrales dentro justamente de la definición de la metodología de investigación en psicología, en 1959 presentaron en un artículo en una revista muy importante de psicología, una revista que existe hasta el día de hoy, que es una revista de la Asociación de Psicología Americana, el Boletín Psicológico, esta propuesta que se llama propuesta de matriz multirasgo multimétodo, ¿sí? Que básicamente es una propuesta justamente para analizar la validez convergente y discriminante de varias pruebas. Cuando yo tengo varias pruebas psicológicas, quiero saber cuál es su validez convergente y discriminante. Repasamos muy rápidamente. Validez convergente es cuando tengo pruebas que parecen diferentes entre sí, pero que coinciden en la medición del mismo constructo, ¿sí? Entonces, si yo estoy evaluando función ejecutiva con la prueba A y me da determinado perfil y uso la prueba B, que supuestamente está dirigida a hacer lo mismo, y me da un perfil similar, puedo decir que la validez convergente entre esas pruebas es buena. ¿Ok? ¿Está claro? Y como consecuencia práctica, por ejemplo, podría decir, bueno, como sé que cualquiera de las dos funciona, me voy a quedar con la prueba que es más corta, más breve, más económica, lo que fuere, por ejemplo, ¿sí? Para que lo piensen en términos prácticos. Y por otro lado está la validez discriminante, es decir, yo sé que una prueba mide tal cosa y otra mide una cosa diferente, entonces no tiene que haber correlación entre ellas, ¿sí? Si están bien diseñadas, si están bien pensadas, bien construidas, si yo tengo una prueba que mide, qué sé yo, impulsividad, no debería relacionarse o no debería presentar valores similares con una prueba que mide, no sé, depresión. ¿Ok? Tienen que dar perfiles o valores diferentes, ¿sí? Estos conceptos, el de validez convergente y el de validez discriminante, estaban presentes o preocupaban a la gente del campo de la psicometría desde 1959 para acá, y en ese terreno, en el año 59, estos colegas Campbell y Fiske proponen una estrategia que integra varias cosas, quanti y quali, para poder decir, bueno, estas pruebas tienen buenos indicadores de validez convergente y validez discriminante, ¿sí? ¿Okay? Como ven ahí, por ejemplo, esta matriz puede incluir varios rasgos diferentes, impulsividad y depresión, y puede combinar diferentes métodos para reunir información. Por ejemplo, realización de autorreportes. Yo, participante, respondo un cuestionario,
o ejecución o evaluación del desempeño en tareas experimentales, ¿sí? Combino estrategias diferentes sobre variables diferentes, en mi afán de querer ganar un poco más de información sobre la validez convergente y discriminante de varias pruebas, ¿ok? Entonces, para muchos metodólogos y metodólogas, este es otro ejemplo de integración de estrategias cuantitativas y cualitativas relativamente temprano dentro de la historia de nuestra disciplina, ¿ok? Y también involucrando a Campbell y Fiske, los mismos que vimos recién acá, ¿sí? Campbell y Fiske, más un colega que viene del campo de la sociología, Denzin, que también es muy famoso en términos de gente que ha contribuido al campo de la metodología de la investigación en ciencias sociales. Entre los dos equipos, el de Campbell y Fiske, que representan la psicología y que vimos recién vinculados con la propuesta de esta matriz multirasgo, multimétodo, y la propuesta de Denzin, surge una noción que seguramente han escuchado si están trabajando con metodologías Quali en alguna de las comisiones de trabajos prácticos, y si no que recordarán porque la mencionamos con Silvina cuando dimos la clase de metodologías cualitativas, que es la noción de triangulación, ¿sí? Triangular información que proviene de diferentes fuentes, ¿sí? Esta idea ya estaba presente, por un lado, en los trabajos de Campbell y Fiske, y aparece presente en los trabajos sociológicos de Denzin, ¿sí? Ahí tienen a la izquierda la portada de un libro muy famoso de Denzin, que se llama El acto de investigar o el acto de investigación, y dice una introducción teórica a los métodos sociológicos. Dentro de este manual, que es un manual considerado un clásico para quienes trabajan en ciencias sociales, esta noción de triangulación está presentada por Denzin, que es justamente la idea de que podemos triangular, combinar varias estrategias metodológicas para reunir información sobre un aspecto que nos interesa, ¿sí? ¿Ok? Hay algunos referentes de la tradición de métodos mixtos actuales, como por ejemplo los que ya mencioné al principio, Tallacor y Teddy, que dicen que justamente esta noción de triangulación es como que ha sido la más central a la hora de pensar, bueno, qué fue lo último que terminó de configurar el territorio o el campo de los métodos mixtos de investigación, ¿sí? La noción de que podemos efectivamente valernos de muy diversas estrategias metodológicas para reunir información en orden a responder una pregunta de investigación, ¿sí? Nada, acá podríamos decir que tenemos ya el espaldarazo final o el empujón final para considerar que estamos ante definitivamente una tercera posición, una tercera vía en la forma de concebir los estudios en ciencias sociales, en psicología y en ciencia del comportamiento. ¿Estamos? ¿Qué pasa actualmente? ¿Cómo está la cosa actualmente? Bueno, por suerte, en los últimos años, los métodos mixtos se han vuelto muy populares, ¿sí? Así que su uso se ha visto incrementado de manera sistemática y ya no solamente en temas muy puntuales como pueden ser los de la psicología social, sino en una gran variedad de territorios y de campos, ¿sí? Por ejemplo, pueden encontrar estudios que combinan estrategias quali y quanti o que adoptan definitivamente la nominación de métodos mixtos obviamente, en el campo de la psicología, y por eso lo estamos trabajando en la materia, en el campo de la educación, en el campo de la sociología, en el campo de la evaluación de programas. Recuerden que hablamos de evaluación de programas cuando discutimos el tema de los diseños cuasi experimentales y el caso de los diseños experimentales de caso único. Bueno, la evaluación de programas como tradición genérica es un territorio muy rico, muy propenso para que justamente por la naturaleza de los problemas que tenemos que abordar, tengamos que integrar estrategias cuantitativas y cualitativas para hacerlo, ¿sí? También en el campo de la ciencia de la salud hay uso de métodos mixtos y para que se den una idea, incluso en las neurociencias podemos encontrarnos con la adopción de métodos mixtos. O sea, incluso en territorios en donde uno naturalmente pensaría que la hegemonía la tiene la tradición de métodos cuantitativos, e incluso en esos territorios hoy es posible observar ya algunos desarrollos de métodos mixtos. Por ejemplo, que la cita que está ahí hace referencia al trabajo que tiene la captura de la primera página a la izquierda en la filmina, ¿sí? Este es un estudio donde evaluaron los efectos del mindfulness en personas con deterioro cognitivo leve, ¿sí? No sé si ya lo han visto en psicobiología experimental, pero probablemente si el año que viene eligen cursar neuropsicología, el deterioro cognitivo leve es un cuadro clínico que preocupa mucho a la gente que trabaja en neuropsicología porque está bastante generalizado en población adulta mayor,
Pero, por otro lado, como es justamente un deterioro cognitivo leve, es un territorio sobre el cual justamente se pueden poner en juego un montón de intervenciones, de estrategias de intervención psicoterapéutica o neuropsicológica o de neurorehabilitación, que podrían atenuar ese deterioro cognitivo leve que se podría presentar en personas de cierta edad. ¿Ok? Entonces, lo que tienen justamente acá es un ejemplo de evaluación de los efectos del mindfulness como intervención sobre personas con deterioro cognitivo leve, y lo que se hizo fue un método mixto longitudinal. ¿Ok? ¿Estamos? Y esto está publicado en una de las varias revistas de neurociencia que tiene la editorial Frontiers, que es una editorial muy, muy buena, muy, muy sólida y que tiene una colección muy, muy interesante de revistas dedicadas a temas de neurociencia. Esta está publicada en Frontiers en Neurociencia del Envejecimiento. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir que hoy, a la fecha, la adopción de los métodos mixtos de investigación, es decir, de la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas, está muy generalizada, está muy presente no solamente en psicología, sino en muchos campos, incluso en campos donde uno pensaría que la norma general es simplemente la ejecución de estudios cuantitativos. ¿Estamos hasta acá? Déjenme hidratarme. Bueno, vamos a meternos un poco, pero muy poquito nada más, en el tema de las bases epistemológicas de los métodos mixtos, porque algo dije al principio, entonces está bueno que lo repasemos y demos una información que sea un poco más específica de qué pasa con las bases epistemológicas dentro de la estrategia de métodos mixtos. Bueno, como ya vieron, la investigación con esta tradición, con la tradición de métodos mixtos, es como una especie de respuesta a la guerra entre paradigmas. Yo, si recuerdan, les dije que durante mucho tiempo la situación era como un Boca River entre cuantitativistas y cualitativistas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo cursé métodos como ustedes, allá lejos y hace tiempo, 98, 99, creo que en el 99 cursé porque antes método estaba en segundo año, me parece. Cuando yo cursé métodos, y llegué de hecho, antes, cuando llegué a la facultad, ya en primer año, yo puedo recordar que había discusiones entre cuantitativistas y cualitativistas. Y eran discusiones ásperas, intensas, ¿sí? Eso se ha moderado con el paso del tiempo, pero sigue habiendo cierta rivalidad, ¿sí? No tan marcada, ¿sí? ¿Ok? Pero sí, si uno revisa los manuales de metodología de investigación más comunes, en general siempre queda claro que ha habido como una rivalidad muy marcada y que además está anclada en la elección de modos de ver el mundo muy diferentes entre quienes adoptan una estrategia de investigación cualitativista y quienes adoptan una estrategia de investigación cuantitativista, ¿sí? Entonces, algunos colegas sugieren o indican que la investigación con métodos mixtos justamente surge como una respuesta a esta rivalidad, a esta guerra entre paradigmas, diciendo, bueno, basta, no vamos para ningún lado, ¿tá? Si todo el tiempo vamos a estar matándonos entre nosotros, diciendo tu estudio es una porquería, no, el mío es mejor, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, en algún lugar hay que plantarse y ver qué estrategia se puede plantear, porque la realidad sigue ocurriendo, los problemas psicológicos y sociales siguen estando allí y requieren de soluciones, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, recordamos rápidamente, a la investigación cuantitativa típicamente se la asocia con el positivismo o con el pospositivismo, y en general la investigación cualitativa, ustedes ya lo saben y seguramente lo están viendo o lo han visto en psicología social, que tiene la psicología social que ustedes estudian tiene una inclinación más marcada hacia justamente los estudios de carácter cualitativo, está asociada con el constructivismo. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir, tenemos positivismo y pospositivismo dentro de la tradición cuantitativa y tenemos el construccionismo como paradigma más fácil de identificar y más predominante dentro de la tradición quali, ¿sí? En el marco de lo que estamos discutiendo hoy, de los métodos mixtos, hay algunos colegas, por ejemplo, Tallacor y algunos de esos que hemos mencionado al principio, que son como los referentes del campo de investigación con métodos mixtos, que sugieren o indican que existirían tres comunidades de investigadores o investigadoras, ¿sí? Existiría una comunidad de científicos orientados cuantitativamente, a los que se los denomina quants, ¿sí? ¿Ok? Y que son los que trabajan dentro de la tradición postpositivista, ¿sí? Y que están
principalmente interesados en análisis numéricos del fenómeno que estén investigando o estudiando, ¿sí? Habría una segunda comunidad de investigadores e investigadoras más orientados cualitativamente, a los que se los identifica o se los llama quals, ¿sí? Y que trabajan justamente desde la perspectiva del paradigma constructivista y que están particularmente interesados en el análisis de datos narrativos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un ejemplo local podría ser el profe Dante Duero, ¿sí? A Dante Duero le interesan algunos elementos que están presentes en el proceso psicoterapéutico, pero su estrategia no es cuantitativa, es narrativa. De hecho, él mismo se presenta como una especie de psicólogo narrativo. Lo que le interesa es cómo se da, cómo se expresa, cómo juega el lenguaje en las interacciones entre paciente y terapeuta, por ejemplo, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo local de alguien que podríamos decir que está orientado cualitativamente, ¿sí? Y cuantitativamente podría ser, por decirles algo, el doctor Ricardo Pautasi, que a lo mejor lo recuerdan de escuelas y si no, alguno lo ha visto en neuro o lo que sea, ¿sí? Ricardo trabaja con modelos animales de manera principal, ¿sí? No es lo único que hace, pero de manera principal él trabaja con modelos animales, así que generalmente su estrategia, ¿cuál es? De experimentar. Diseña experimentos de comparación de grupos. No hace cuasi experimentos y no hace experimentos de caso único. Hace diseños experimentales de comparación de grupos, generalmente diseños factoriales, define el comportamiento, los mide, obtiene datos numéricos y sobre eso hace operaciones estadísticas, análisis de varianza, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y luego tendríamos una tercera tradición, o mejor dicho, comunidad, que es la comunidad de gente que hace metodologías mixtas, o que se conocen como metodólogos mixtos, ¿sí? Son los que trabajan dentro de otros paradigmas, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, estos paradigmas pueden ser la perspectiva dialéctica o el pragmatismo, ¿sí? Y como están en este marco y están atravesados, como les dije más temprano, por la naturaleza del problema, en realidad lo que le interesa a ellos es si necesitamos datos numéricos, necesitamos datos numéricos. Y si necesitamos datos narrativos, necesitamos datos narrativos. Y se acabó, no hay problema, ¿sí? No es que están con la camiseta cual o con la camiseta cuan puestas todo el tiempo, sino que, de nuevo, en función de lo que haga falta, se cambian la ropa. O, para usar la metáfora de la caja de herramientas, en función del problema que tengan, abren su caja de herramientas metodológica y dicen, oh, para esto me sirve esta pinza metodológica, o para esto me sirve este martillo metodológico. Eligen diferentes herramientas sin ningún tipo de problemas. ¿Okay? Entonces, vamos a mencionar muy rápidamente en qué consistiría una perspectiva dialéctica y después en qué consistiría una perspectiva pragmática, ¿sí? La perspectiva dialéctica básicamente es esto. La investigación con métodos mixtos, entonces, utiliza intencionalmente paradigmas que pueden competir entre sí, pero le da a cada uno de esos paradigmas los méritos relativamente iguales, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué ocurre cuando uno hace este esfuerzo? Bueno, lo que ocurre es que puede que surjan ideas o argumentos contradictorios. Algunos pueden ser irreconciliables, pero bueno, el investigador los respeta, ¿sí? En sentido práctico, ¿qué le permite esto a los investigadores? A los investigadores les permite utilizar cualquier tipo de fundamento filosófico necesario para justificar el uso de una herramienta X, conceptual, técnica, metodológica para laburar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el mejor paradigma está determinado por cada investigador, por el problema de investigación y no por el método, ¿sí? Como yo no soy cuantitativista, no estoy obligado a adoptar solamente la mirada positivista o postpositivista. Como yo no soy cualitativista, no estoy obligado simplemente a estar hablando siempre desde, por ejemplo, desde el construccionismo, sino que considerando mis características y considerando el problema específico de investigación, voy a elegir dónde me paro o qué recupero de cada uno de ellos. Cómo hago dialogar, por eso la perspectiva dialéctica, a concepciones del mundo que pueden ser muy diferentes entre sí, para sacar lo mejor de ello y recuperarlo para resolver la pregunta de investigación que tengo. ¿Estamos? En esa línea viene la otra perspectiva epistemológica que también fundamenta un poco el trabajo de quien se mueve dentro del territorio de los métodos mixtos. Déjenme ver la hora, estamos bien. El pragmatismo, ¿sí? El pragmatismo ofrece una visión del mundo que es alternativa a la del positivismo de los métodos cuantitativos, y al constructivismo de los métodos cuales, ¿sí? Y el pragmatismo
se centra en el problema de investigación y en las consecuencias de la investigación, ¿sí? Entonces, la pregunta de investigación acá, o el problema de investigación acá, pasa a ser lo más importante. Es más importante que el método o más importante que la perspectiva teórica, porque es lo que condiciona justamente qué método voy a usar o qué perspectiva teórica voy a adoptar, ¿sí? Esta perspectiva, ser pragmático, no implica dejar de lado principios, por ejemplo, del pospositivismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que toma en consideración que la investigación está influida por los valores de cada investigador, ¿sí? ¿Ok? Eso es importante, ¿está? Y por la teoría que cada investigador usa, ¿sí? Y además, recupera del otro lado, de la tradición más quali, la noción de que la comprensión de nuestra realidad es construida, ¿sí? ¿Ok? Ser pragmático, en realidad, toma los mejores elementos de cada una de las otras tradiciones, pone en el centro de todo al problema de investigación y a partir de ahí arranca, ¿sí? ¿Está claro? ¿Estamos? Se supone que si ustedes pueden comprender un poco voy a usar un término que no corresponde estrictamente, pero creo que les va a servir para entender la estrategia de un investigador que adopta una perspectiva de métodos mixtos. La flexibilidad cognitiva que permite moverme con esta perspectiva dialéctica o pragmática es muy interesante porque, de nuevo, pongo en el centro de mi proceso de investigación al problema y una vez que yo tengo identificado claramente o correctamente el problema de investigación, defino cuál es la herramienta más adecuada, independientemente de si esa herramienta es estrictamente cuantitativa, un experimento, o cualitativa, o si requiere de la integración, como veíamos en los ejemplos históricos, de, qué sé yo, de entrevistas con experimentos, de integración de estrategias de investigación que normalmente solamente ascribiríamos a una tradición quanti o a una tradición quali. Bueno, acá los hago dialogar entre sí, los uno, vuelvo a la metáfora de la caja de herramientas, el problema determina qué tipo de herramienta tengo que usar, y se acabó. ¿Ok? No me detengo mucho en el debate filosófico epistemológico, qué sé yo, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo diría que yo soy pragmático, ¿sí? A mí me resulta más cómodo como investigador poner el énfasis en el problema de investigación, ¿sí? Y de hecho, más allá de que si revisan mi CV, o al menos mis publicaciones, encuentran que muchas de ellas están orientadas cuantitativamente, también van a encontrar que en muchos casos hicimos integración, digo porque trabajamos siempre en grupo, hicimos integración de estrategias, ¿ok? Por ejemplo, buena parte de los estudios que conducimos con el desarrollo de la tesis doctoral de Angelina Pilati, que dirigimos con Silvina, muchos de los elementos preliminares del trabajo de Ángel implicaron la integración de estrategias quali y quanti, porque, se los comento rápidamente, como ella estaba interesada en el concepto o en el constructo de las expectativas hacia el alcohol, descubrió que había un instrumento que se llamaba AEQ, que era ampliamente utilizado en el ámbito anglosajón. La primera decisión que tomó fue adaptarlo al ámbito local, lo aplicó y vio que no medía lo mismo que el AEQ original. Entonces, ¿qué decidió? Decidió construir instrumentos propios, tanto para niños como para adolescentes, que eran la población que le interesaba, y en ese proceso de construcción de los instrumentos, tuvo que adoptar alguna estrategia cualitativa inicial, o sea, entrevistar a gente experta en el tema, sacar información sobre cuáles podrían ser los reactivos, las preguntas más convenientes, etcétera, etcétera, para poder llegar después a la prueba psicométrica en sí misma, ¿sí? Es decir que, de nuevo, viendo esa historia, y les puedo dar otros ejemplos más, que de hecho algunos de hecho están citados en el capítulo que tienen que leer, yo puedo decir que en mi caso soy bastante pragmático. Es decir, como investigador me gusta mucho esta estrategia porque, de nuevo, lo que necesito es que yo pueda definir, o alguien me plantee cuál es el problema de investigación, yo analizo cuál es el problema de investigación y determino si por la naturaleza del problema requiero de la herramienta A, B o de una combinación de herramientas para poder resolverlo, ¿sí? Para mí eso me da mucha flexibilidad y me permite resolver problemas muy, muy fácilmente, ¿sí? O al menos esa es mi impresión. ¿Estamos? Pueden hacer este juego, entrevisten a sus profes más cercanos en relación a esta mirada de la investigación para ver si son qualis, son quantis puros o
si estamos frente a alguien que definitivamente está transitando esta tercera vía de la investigación, que es la integración de métodos mixtos. Mi opinión es que y por eso cuando hemos hablado con Silvina, que tiene una mirada similar, y Silvina tuvo que armar su programa, no de investigación, perdón, su programa de docente, ¿sí? El programa que ustedes están cursando de metodología. Por eso los métodos mixtos están integrados acá, ¿sí? Hace unos años atrás, los métodos mixtos no estaban dentro de ningún sistema curricular de la facultad. Hoy están acá porque entendemos, con Silvina y con muchos otros colegas, que es una tradición que está creciendo cada vez más y que de hecho refleja mucho mejor la disposición que los investigadores tenemos y las investigadoras tienen para resolver problemas en ciencia de comportamiento y en psicología, porque la naturaleza de los problemas que nosotros enfrentamos son muy complejos, ¿sí? Tienen muchas aristas, requieren de muchas habilidades nuestras y de muchas técnicas para poder recoger información, ¿de acuerdo? No quiere decir esto que uno invalide las tradiciones que siguen prioritariamente adscriptas a un modo de ver el mundo, ¿sí? Para mí sigue siendo muy valioso el tipo de abordaje experimental puro que realiza, por ejemplo, mi amigo y colega Ricardo Pautasi con modelos animales. De hecho, yo tengo un pasado en el uso de modelos animales. Como me parece muy valioso la estrategia que adopta mi amigo y colega Dante Duero en relación a las estrategias narrativas que él cree que serían las herramientas más adecuadas para trabajar el tema del proceso psicoterapéutico en determinados campos. ¿Okay? Nada, mientras podamos coexistir pacíficamente, esto es lo que va a ir ocurriendo. O sea, cada vez más esta perspectiva va a ir ganando más espacio y va a aparecer en los diseños curriculares acompañando a las tradiciones cuantitativas y cualitativas que están más presentes y más consolidadas en nuestro medio. ¿Estamos? Breve, cortito. Una definición de métodos mixtos, porque vengo hablando de métodos mixtos y más o menos les he dado algunas pistas. Ustedes me han escuchado decir que estamos integrando miradas o fundamentos filosóficos y epistemológicos con estrategias de investigación que vienen de las tradiciones más históricamente conocidas y consolidadas, que son cuanto y cual. Pero no he dado una definición específica, ¿sí? Acá les planteo una definición muy cortita, no es la única, y ya van a entender por qué es así. Pero esta definición dice lo siguiente: los métodos mixtos de investigación refieren a la recopilación o análisis de datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio en que se recogen los datos de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo, o secuencial, y que involucra la integración de los datos en una o más etapas en el proceso de investigación. Esta definición viene de un manual clásico de métodos mixtos, escrito por Creswell, Plano Clark, Goodman y Hanson, ¿sí? Quiero que presten atención primero a lo básico. Métodos mixtos implica integrar a las dos tradiciones más fuertes, aspectos de lo cuantitativo con elementos de los cualitativos. Pero después esta definición introduce también algunas precisiones. Para que uno hable con propiedad de métodos mixtos, tengo que hablar de que estoy usando estas estrategias en un mismo estudio, ¿sí? No es que hice un estudio primero cualitativo y después se hizo un estudio cuantitativo, no. En un mismo estudio integré estas herramientas al mismo tiempo, simultáneo, como dice allí, o secuencial. Primero hice una cosa porque y esto era necesario para poder hacer lo otro. El ejemplo que les mencioné hace un rato de Angelina Pilati va en esa línea, ¿sí? Primero hizo entrevistas a referentes del campo para poder definir el mejor tipo de pregunta que podría incluir su instrumento y después construyó el instrumento, ¿sí? Ahí hay una secuencia necesaria. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Primero necesito que referentes, expertos, me digan qué opinan de cómo sería la mejor manera de preguntar sobre expectativas hacia el alcohol en niños y adolescentes, y después, en función de esa información, yo puedo construir el instrumento y ponerlo a prueba. ¿Tá? Ahí hay una secuencia. Hay otros ejemplos donde la actividad es simultánea, o sea, al mismo tiempo estoy haciendo varias cosas. Por ejemplo, los estudios clásicos que vimos de vandalismo de Zimbardo, o los de Sheriff, de la cueva de ladrones, son estudios en donde se hace un experimento natural y al mismo tiempo que se hace un experimento se está recogiendo información cualitativa, con observación, entrevista, alguna cosa por el estilo, ¿sí? ¿Está? Pero esa es la noción básica. Integrar
estrategias de recopilación o de análisis de datos. O sea, o recogemos datos integrando estrategias quali quanti o analizamos datos integrando estrategias quali quanti en un mismo estudio, y eso lo podemos hacer de manera simultánea o de manera secuencial. ¿Ok? ¿Está? Eso es una definición sencilla de método mixto. Podrían encontrar otras, por supuesto que sí, pero esta es bastante breve y da cuenta de todas las dimensiones que hacen a los métodos mixtos. ¿Sí? La idea justamente de esta estrategia es que permitan responder simultáneamente preguntas de investigación, exploratorias y confirmatorias. Esto es otro elemento interesante, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, y si no lo van a hacer cuando empiecen a repasar la materia, cuando hemos hablado, por ejemplo, típicamente de los estudios cualitativos, hemos dicho que en general están en el nivel de la descripción, por su naturaleza. Es así, ¿sí? Hacen énfasis en el caso particular, ¿sí? Y lo que generan como desarrollo teórico, en principio alcanza para dar cuenta de ese caso particular. Si después uno puede generalizar, ustedes saben que no es el término que se usa en ese campo, pero si ustedes pueden generalizar a otras situaciones o casos particulares similares, ya entran en juego otros factores, ¿ok? Entonces, en general decimos que los estudios quali están en el territorio de la exploración o descripción de comportamientos, ¿sí? Mientras que los estudios más de la tradición cuantitativa sí pueden estar con un pie en la descripción, por ejemplo, los estudios con encuestas, y con un pie en la confirmación o la validación de relaciones de causalidad entre variables. Por ejemplo, típicamente los estudios experimentales. ¿Ok? Los métodos mixtos, justamente como toman elementos de una y otra tradición, pueden simultáneamente responder preguntas exploratorias, descriptivas, o confirmatorias, ¿sí? Por ejemplo, de relación de causalidad, ¿ok? Y entonces, también son estrategias, los métodos mixtos, que permiten verificar o generar teorías, ¿sí? Como los ejemplos que vimos antes, los experimentos de la Cueva del Ladrón, los estudios de Zimbardo, todos esos datos que resultaron de la integración de métodos dieron pie a estos investigadores a la formulación de teorías interesantes, ¿ok? ¿Estamos? Hidrato, mientras pasamos a esto. ¿Hay clasificación de los métodos mixtos? Sí, hay clasificación, porque son muchos, ¿ok? Entonces, este listado que está acá no agota todas las posibles clasificaciones y hay una razón para ello, ¿ok? Pero tienen que saber que así como podemos clasificar a los métodos cualitativos de distintos tipos o a los métodos cuantitativos particularmente en, por ejemplo, estudios con encuestas, estudios experimentales, de comparación de grupos, etc. Bueno, dentro de la tradición de métodos mixtos también hay una forma de clasificarlos. Por ejemplo, algunos hablan de diseños de métodos múltiples, ¿sí? Son las investigaciones con más de un método, más de una perspectiva, ¿sí? Más cercano en el tiempo, también referentes del campo de los métodos mixtos como Leach y Onwebuyusi, proponen una tipología que se basa en 3 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de integración de las técnicas de investigación dentro de ese estudio? ¿Es parcialmente mixto o totalmente mixto? O sea, se integran métodos cualitativos y cuantitativos más o menos o totalmente, ¿sí? La otra forma de clasificarlo o la otra dimensión para generar esta clasificación es la orientación en el tiempo, ¿sí? Las técnicas quali y quanti se usan de manera concurrente, como veíamos en la definición que les aporté antes, o secuencial. Primero se hace una cosa y después se hace otra, ¿sí? Y la tercera dimensión es, por ejemplo, el énfasis en las perspectivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay un estatus equivalente entre lo cual y lo quanti dentro de ese tipo de estudio, o existe lo cual y lo quanti, pero una tiene más jerarquía, más dominio, más presencia que la otra, ¿sí? O sea, sigue habiendo integración, pero a una se le da más relevancia, ¿está? Con esas 3 dimensiones que proponen estos autores, uno puede generar un montón de subtipos de métodos mixtos. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos están más detallados en el capítulo que tienen que leer. Pero ¿con qué quiero que se queden de acá? Se quieren con la noción de que hay clasificación de métodos mixtos, pero, de nuevo, hay una gran variedad, no hay un acuerdo permanente. Y esto tiene que ver con que justamente clasificar los métodos mixtos es tema de continuo debate, ¿sí? Si ustedes se meten a revisar manuales de metodología, como por ejemplo el que tienen ahí planteado a la izquierda, en un texto clásico, el de Creswell y Plano Clark, o cualquier otro manual de metodología de métodos mixtos, van a ver que cuando se aborda el tema de la tipología o de cómo clasificarlos, hay mucha variabilidad.
lamentablemente es así, ¿ok? Pero también tiene que ver con que el campo, entre comillas, es relativamente joven y hay poca acuerdo estándar en relación a, bueno, decir, bueno, los métodos mixtos son esto, esto y esto y se acabó, ¿sí? Hay mucha discusión, de hecho, fíjense que la tipología que tienen ahí un poquito mejor mencionada, que es la de Leach y Onwebussi, considera 3 dimensiones. De la combinatoria de esas 3 dimensiones salen un montón de tipologías o tipos de diseños de investigación de métodos mixtos. Y no es la única, hay muchas más. Nada, paciencia, saber que existen tipologías, saber que es un territorio dinámico, en continuo debate, y que por eso mismo no hay una sola forma de clasificar a los métodos mixtos, ¿sí? ¿Está claro? Lo que sí tienen que saber es que, digamos, revisando tanto este capítulo como el capítulo de Hernández Sampieri, van a estar en una condición mínima como para cuando lean un paper decir, bueno, acá, más allá de que el título no diga que usaron métodos mixtos, puedo darme cuenta de que hay integración de distintas tradiciones. ¿Ah? Y a lo mejor este es un índice, esto corresponde a la categoría general de diseño de investigación con métodos mixtos y a la subcategoría tanto, siguiendo este criterio, fulano de tal, Creswell, Plano Clark, o los que están ahí. ¿Estamos? ¿Cómo están los métodos mixtos en Iberoamérica y particularmente en nuestra región? Bueno, primero tenemos que partir de una noción bastante compartida justamente por la comunidad que se dedica a trabajar en esto, que es la noción de que los métodos mixtos se encontrarían, si tomamos una metáfora de desarrollo, en la adolescencia, ¿sí? A diferencia justamente de la tradición cualitativa y cuantitativa que ya están maduras, ya están consolidadas, han estado en las ciencias sociales y en las ciencias del comportamiento desde los orígenes mismos de las principales disciplinas de cada uno de esos campos. Los métodos mixtos son mucho más recientes, ¿sí? Yo sé que hicimos una historia cortita de ejemplos de métodos mixtos en la psicología, pero tienen que saber que cuando van a leer esos originales no es que van a encontrar que los que hicieron el estudio de Hobson dijeron, reportan, adoptamos una estrategia de métodos mixtos. No, nuestra mirada sobre la estrategia que ejecutaron esos investigadores en 1939 nos permite decir, esos investigadores de 1939 combinaron estrategias de distintas tradiciones, ¿sí? Y nosotros, desde el presente, decimos, son ejemplos de métodos mixtos, pero esos investigadores en ese momento, 1939, no se presentaban a la comunidad como diciendo, venimos a patear el tablero de la investigación, venimos a traerle los métodos mixtos. No, ¿está? Eso fue ocurriendo, de nuevo, si evalúan cada uno de los pequeños ejemplos que discutimos al principio de la clase, son ejemplos en donde el investigador se concentró en el problema y ejecutó una acción, combinando estrategias de entrevistas con observaciones, con experimentos de campo, etcétera, etcétera. Pero en la descripción de la sección de métodos de esos trabajos, no van a encontrar que ellos dicen, adoptamos una estrategia de métodos mixtos. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Estamos? Con excepción de los ejemplos actuales, ¿sí? Permítanme que vuelva rápidamente para atrás, cuando les presenté, por ejemplo, no se mareen, este estudio claramente en su título dice, método mixto, ¿sí? Por supuesto, los estudios más actuales lo pueden decir, este paper es de 2016, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la actualidad sí va a ser cada vez más frecuente para ustedes que encuentren que ya desde el título nos estén informando que se adoptó una estrategia de métodos mixtos. ¿Vamos? Entonces, todo esto para decirles que la noción compartida en la comunidad que se dedica a la investigación en ciencias sociales y en ciencia del comportamiento es que los métodos mixtos se encuentran en su adolescencia si tenemos una perspectiva global, ¿sí? Si miramos hacia España, hacia Estados Unidos, hacia Argentina, Brasil o Zimbabue. ¿Okay? ¿Cuál es la situación en Iberoamérica y particularmente en Latinoamérica? Mucho más incipiente todavía, ¿sí? Porque hay mucho menos todavía despliegue de los métodos mixtos y eso lo vamos a explicar rápidamente por factores que podrían estar incidiendo en ello, ¿sí? Por ejemplo, un primer factor que podría ayudarnos a entender por qué los métodos mixtos no son todavía tan generalizados en su uso en la investigación en Iberoamérica, en Latinoamérica en particular, es que justamente hay déficits importantes, falencias importantes en la formación e investigación en ciencias de comportamiento en toda la región, ¿sí?
Esto es algo que nosotros en la asignatura venimos charlando con ustedes casi desde el principio. Si recuerdan, por ejemplo, el artículo de Juan Carlos Molina o el artículo de Vilanova, con el cual prácticamente arrancamos la materia, sabrán que la preocupación por la formación e investigación en psicología es una preocupación permanente, ¿sí? Y sabrán que la situación actual, si bien uno puede evaluarla como más positiva, sigue siendo preocupante, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un solo curso obligatorio de metodología de la investigación, ¿sí? Y en el mismo curso metemos todo. Estrategias quanti, estrategias quali, o introducimos por primera vez a ustedes la noción de que existen los métodos mixtos, ¿ok? Hay carreras de psicología donde los cursos de metodología hasta hace un tiempo ni siquiera existían, ¿sí? Les doy un ejemplo cercano porque tengo experiencia directa porque me tocó evaluarlo, ¿sí? La carrera de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República hasta hace unos años no tenían materias metodológicas, ¿sí? Estudiantes como ustedes pasaban por la licenciatura sin haber cursado nunca una materia específicamente de metodología de la investigación, ¿sí? No era un caso aislado. Había muchas otras carreras de psicología en la región en donde la formación metodológica es nula o muy pobre, ¿sí? Y si miramos hacia el posgrado, la situación es muy parecida también, salvo que encontramos posgrados académicos, por ejemplo, típicamente sería el caso del doctorado en psicología de nuestra facu, en donde el énfasis está puesto justamente en el proyecto de investigación y no en cursar materias, ¿sí? Pero si no, en general, si uno analiza los doctorados que son de cursado de materias, los cursos metodológicos solo en los últimos años empezaron a tener un poco más de relevancia. Y si analiza los cursos metodológicos que se imparten, la presencia de cursos metodológicos de métodos mixtos es casi nula. Van a encontrar muy poca oferta de cursos, ¿ok? Entonces, este podría ser un primer factor que explique por qué los métodos mixtos o el uso de los métodos mixtos en Iberoamérica y particularmente en Latinoamérica está, yo diría, entre la infancia y la adolescencia, ¿sí? Todavía es muy poco lo que vemos, es muy poco lo que se hace, es muy poco lo que se enseña sobre ellos en el grado y en el posgrado, ¿está? Otro factor posible que analizamos con Silvina en el capítulo que ustedes tienen que leer es el tema de cuánto juegan unos actores que son muy importantes dentro del tema del proceso de investigación, que son las revistas, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que hacemos en investigación termina en general vehiculizado en el famoso artículo científico. Bueno, ¿qué pasa con el tema de las principales revistas, por ejemplo, latinoamericanas en ciencia del comportamiento en relación a los métodos mixtos? Y lo que pasa es que las políticas editoriales de estas revistas en general no son muy claras o directamente no dicen nada sobre su preferencia por recibir artículos con métodos mixtos o por darles un lugar prioritario o sencillamente por considerarlas como válidas, ¿sí? Entonces, cuando un investigador que trabaja con métodos mixtos está buscando dónde publicar su artículo, en general, si mira solamente las revistas latinoamericanas, va a encontrarse con alguna dificultad, porque no va a encontrar un panorama muy claro, no va a ocurrir como, por ejemplo, le ocurre a la gente que trabaja en la tradición cuantitativa o cualitativa, que es muy fácil abrir cualquier navegador en internet y decir, bueno, a ver, ¿dónde publico mi estudio? Y voy a encontrar mucha oferta, ¿sí? Si yo soy cuantitativista y hago experimentos con modelos animales, como hace Ricardo Pautasi, la oferta de revistas entre revistas latinoamericanas y anglosajonas para publicar artículos hechos con modelos animales y diseños experimentales es altísima, ¿sí? Y si yo soy Dante Duero y quiero ver dónde publico un artículo sobre estrategias narrativas, voy a encontrar que la oferta también es significativamente interesante, tanto en revistas latinoamericanas como en revistas anglosajonas, ¿sí? Pero quien hace métodos mixtos no va a encontrar ese panorama tan claro, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que en muchas de las revistas, particularmente las revistas latinoamericanas de psicología, no se expresa claramente interés por recibir propuestas de artículos en los que se haya usado estrategia de métodos mixtos, o, más aún, no hay ninguna revista especialmente dedicada a recibir trabajo desde esta perspectiva. Hay una sola excepción en el idioma latinoamericano, que es Empiria, ¿sí? Ahí tienen el enlace a la revista. Empiria es una revista que ya tiene unos cuantos años, que sigue vigente. Es una revista publicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que es una universidad muy, muy sólida y que tiene una serie de particularidades respecto a las universidades tradicionales. Y esta revista está anclada ahí, ¿sí? Es una revista que recepta trabajos de investigación en el amplio campo de las ciencias sociales, pero que ellos, a diferencia de otras revistas, sí tienen una política más clara respecto de, bueno, si usted hizo un estudio en ciencias sociales con métodos mixtos,
postúlelo acá. Lo vamos a recibir, nos interesa. ¿Ok? ¿Estamos? Es de las escasas excepciones en el territorio de las revistas latinoamericanas que pueden recibir investigaciones en el campo de las ciencias sociales, de la ciencia del comportamiento, con estrategias de métodos mixtos, ¿sí? En el ámbito anglosajón la cosa es diferente, ¿sí? Por ejemplo, y ahí tienen a la imagen de la izquierda la carátula del último número de la revista de investigación con métodos mixtos, ¿sí? Es bien claro el título. Journal of Mixed Methods Research, revista de investigación con métodos mixtos, publicada por una editorial que me han escuchado mencionar y recomendarlo a ustedes muchas veces, que es Sage, ¿sí? La editorial Sage. Esta revista es una de las revistas específicas más importantes que hay para quien trabaja con métodos mixtos. O sea, si uno trabaja con métodos mixtos, no importa en qué campo, neurociencia, ciencia de la salud, psicología, lo que sea, puede postular su artículo a esta revista, ¿sí? Siempre que haya adoptado estrategia de métodos mixtos. Y esta revista además tiene muy buenos índices de clasificación en distintos tipos de bases de datos, ¿sí? Es una revista con factor de impacto buena, es una revista que ya lleva mucho tiempo publicada, es publicada por una editorial reconocida en el campo de la metodología de investigación en ciencias sociales, que es Sage. ¿Sí? Esto, digamos, es como un ejemplo aspiracional, ¿sí? O sea, ¿qué querríamos que pudiera ocurrir en el campo de las publicaciones periódicas de revistas en el ámbito ibero-latinoamericano? Bueno, que hubiera más casos como el de Empiria, ¿sí? O journals más específicamente orientados a decir, bueno, esta es la revista de métodos mixtos de Latinoamérica, qué sé yo. Bueno, eso no existe todavía, ¿sí? Capaz que alguien en alguna universidad o acá mismo lo esté pensando, pero por ahora no existe. Y por lo tanto, como decíamos hace un rato, es un posible factor que explique por qué el uso de métodos mixtos no está tan generalizado en nuestra región todavía, ¿sí? Tercer factor. Tampoco se ve en nuestra región particularmente que los organismos nacionales de ciencia y técnica tengan una preocupación especial por promover trabajos de investigación que usen esta estrategia de métodos mixtos, ¿sí? Esto que se puede identificar fácilmente, cualquiera de ustedes si quiere hacer ejercicio académico, ¿sí? Lo invito a que, por ejemplo, entre en la página web de organismos de ciencia y técnica y evalúe las convocatorias para ver si dicen algo especialmente sobre uso de estrategias de métodos mixtos, a ver cómo les va. Esto pasa no solamente en Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Más allá de discutir si en la región está generalizado el hecho de que existen organismos de ciencia y técnica, la realidad hoy es mucho mejor que hace 10, 20 años, por cierto, pero tampoco es óptima, ¿sí? No es que todos los países tienen una estructura científica fuerte, pero en los que la tienen, no es posible identificar que haya alguna línea editorial específicamente orientada a promover estudios con estrategias de métodos mixtos, ¿sí? Esto se contrapone con la realidad de otros países. Por ejemplo, les traigo un ejemplo bien prototípico. Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene una oficina de investigación en ciencias sociales y de comportamiento, ¿sí? ¿Ok? O sea, quiero que presten atención a lo que estoy diciendo. Oficina de investigación en ciencias sociales y de comportamiento. O sea, es un espacio institucional, es un espacio oficial, que a su vez depende nada más y nada menos que del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos es una institución monstruosa, gente, ¿sí? No solamente marca la política de investigación en salud dentro de territorio norteamericano, sino que justamente por sus dimensiones, los presupuestos que maneja, etcétera, etcétera, también baja línea editorial respecto de la investigación en salud en el resto del mundo, ¿sí? Es una institución de referencia, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tiene su Instituto Nacional de Salud, y dentro de esa estructura gigante, con mucho presupuesto, a su vez tiene incrustada ahí una oficina de investigación en ciencias sociales y del comportamiento, ¿sí? Esa oficina, por la naturaleza de los problemas que aborda y sobre los cuales tiene que trabajar y recomendar líneas de acción, por ejemplo, generó una guía de mejores prácticas para el desarrollo de investigaciones con métodos mixtos en el campo de las ciencias de la salud, ¿sí? Específica. ¿Okay? No es un capitulito dentro de un manual de metodología de investigación. No. Le pidieron a su equipo técnico que desarrollaran una guía específicamente sobre contenidos de métodos mixtos aplicado al terreno específico de las ciencias de la salud. Entonces, es un recurso que cualquier investigador norteamericano que esté interesado en trabajar en temas que estén dentro del paraguas del Instituto Nacional de Salud
y que tengan que ver con cuestiones de ciencias del comportamiento, ciencias sociales, tiene a su disposición para mejorar su investigación, ¿sí? Acá hay una línea editorial, o sea, hay un posicionamiento de una institución que tiene recursos, que además está sostenido en el tiempo. Esta oficina no voló con la administración Trump, por suerte, ¿sí? Pero existe desde hace mucho tiempo. El Instituto Nacional de Salud no voló con la administración Trump, viene desde hace muchos años, ¿ok? Entonces acá hay una política pública y acá claramente en relación a lo que nos interesa a nosotros, que son los métodos mixtos, hay una decisión de decir, bueno, a ver, a nosotros nos interesa que se hagan investigaciones sobre temas de salud y particularmente desde la perspectiva de ciencias sociales y de comportamiento, y nos interesa que sepan que validamos las investigaciones que se hacen con estrategias quanti, con estrategias quali y también con estrategias de métodos mixtos, ¿sí? ¿Ok? Ahí en la filmina tienen el enlace disponible a la guía. La guía es muy cortita y es muy fácil de leer, está en inglés, lo lamento. Pero nada, si alguien se da maña, ahí tiene una muy buena síntesis para la fecha, esta es del 2016, de investigación con métodos mixtos en el campo de ciencias de salud desde la perspectiva de ciencias sociales y ciencias del comportamiento. ¿Estamos? Bueno, vamos cerrando. Y estamos muy bien de tiempo. Perspectivas y recomendaciones. Bueno, en función de los factores que pudimos identificar como problemas, podemos pensar, disculpen, recomendaciones, ¿sí? La perspectiva es que la implementación de los métodos mixtos en investigación en el campo de las ciencias del comportamiento es aún incipiente en Iberoamérica y particularmente en nuestra región, en Latinoamérica, ¿ok? Acciones que deberíamos estar considerando para lograr que despeguen definitivamente los métodos mixtos en la región, 3, en función justamente de lo que identificamos antes. No son las únicas, por favor. Las invito a que revisen más material por ahí y a ver qué otras recomendaciones hay al respecto, o que piensen ustedes tranquilamente por su cuenta, en función del conocimiento que ya tienen, qué creen que se podría hacer mejor o diferente para garantizar que cada vez más graduados y graduadas de carreras de psicología al menos tengan dentro de las competencias o habilidades con las que salen a la calle información sobre cómo hacer investigación con métodos mixtos, ¿ok? Uno es, obviamente, promover el desarrollo de contenidos curriculares específicos en las carreras de grado y posgrado de las ciencias del comportamiento, psicología para empezar, ¿ok? ¿Estamos? Por ejemplo, hace un par de años, y de hecho es una discusión que cada tanto charlamos o reanudamos, discusión en buen sentido, ¿no? Con los colegas y las colegas de la cátedra de métodos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, hace mucho tiempo tenemos un acuerdo de que efectivamente una sola materia de metodología de investigación no es suficiente. Debería haber al menos 2, ¿sí? Una de métodos cuantitativos y una de método de quali. Esto es una cosa sobre la cual hemos estado de acuerdo al interior de la cátedra con, qué sé yo, el profe Furlan, la profe Pilati, la gente más joven, Belaus, Caicedo, etcétera, etcétera. Pero también es una noción compartida con colegas de otras asignaturas. Cuando hablamos con la gente de psicología social, en donde ellos, hasta donde yo tenía entendido, dedicaban el arranque de la materia a hablar de la perspectiva más cualitativa en el campo de la psicología social, también surge esta noción de que sería bueno darle una entidad propia a los métodos cualitativos por un lado y a los cuantitativos por el otro. Y en esa línea, obviamente, habría que pensar si no correspondería avanzar también en una definición más específica de los métodos mixtos, ¿sí? O al menos discutir la posibilidad, dado la configuración que tiene nuestro plan de estudio, de tener una oferta más agresiva, más regular, más frecuente de cursos electivos, de seminarios electivos, en donde todos estos elementos se presenten a ustedes de manera regular y frecuente. Entonces garantizamos que estudiantes de psicología pasen por todas las tradiciones y recuperen lo mejor de cada una de ellas. Lo mismo vale para el posgrado. Yo ya les mencioné el caso del doctorado, nada más que en el caso del doctorado nuestro, como es personalizado, depende de el problema que haya definido cada doctorando o doctorando con su proyecto de investigación. Sí, hay proyectos de investigación que son exclusivamente experimentales, hay proyectos de investigación que son exclusivamente cualitativistas, y hay alguno que otro proyecto de investigación que supone la integración de estrategias, pero no hay una línea editorial clara, ¿sí?, al respecto, y quizás podríamos apuntalar eso en el posgrado. O desde las maestrías. Ustedes saben que la Facu, y si no lo saben, los y las invito a revisar la oferta de la Facu. La Facu tiene muchas maestrías, muchas de ellas acreditadas, en donde contenidos metodológicos están presentes. Bueno, chusmen a ver qué es lo que se está enseñando, a ver qué está pasando ahí. Pero bueno, claramente
hay que fortalecer la formación en metodología de investigación en general y particularmente en métodos mixtos en grado y en el posgrado en la región. Lo segundo es, obviamente, trabajar más articuladamente con los consejos editoriales de las revistas de ciencia del comportamiento, ¿sí? Para que se vayan moviendo en relación a la aceptación cada vez más seguida, más frecuente de trabajos hechos o de investigaciones hechas con estrategias de métodos mixtos, ¿sí? Promover el desarrollo de guías de buenas prácticas, definir descriptores adecuados, etcétera, etcétera, ¿sí? Organizar cursos, ese tipo de cosas que los consejos editoriales de revistas hacemos, ¿sí? Digo hacemos porque, por ejemplo, yo integro el de la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento y colaboro con otros, entonces son acciones que podemos pensar y ejecutar de manera relativamente sencilla. Y obviamente los organismos de ciencia y técnica de las naciones iberoamericanas y particularmente de nuestra región, de Latinoamérica, deberían además concertar esfuerzos con organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? En esto de decir, bueno, a ver, hay temas que por su dimensión, por su gravedad, requieren de la integración sí o sí de diferentes miradas metodológicas, ¿sí? Por ejemplo, salud pública es uno de ellos. Salud mental es un tema en donde podemos ir por esa vía con una mirada quali, podemos ir por esa vía con una mirada quanti, pero probablemente descubriríamos o aprenderíamos un montón más si integráramos estrategias como propone la mirada de los métodos mixtos, ¿okay? Recuerden que, por ejemplo, en este caso de salud mental, una nota de color, y ya los despido, estamos en la Semana de la Salud Mental. El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental Internacional, ¿sí? Así que van a haber muchas acciones, los y las invito a que se sumen a todas las acciones de concientización sobre la importancia de la salud mental, y entre ellas, por supuesto, la de aportar o pedir o recomendar más investigaciones en salud mental, ¿sí? A ver los comentarios. Yo realicé una tecnicatura en psicología y teníamos metodología, pero nunca nos enseñaron, por ejemplo, a buscar papers, realizar un proyecto de investigación, fue en el 2014. Bueno, ahora algo más sabemos. Alejandra dice, ya había problemas para aceptar las metodologías cualitativas. No me imagino con los métodos. Mucho tinte positivista. En realidad no es tanto el tinte positivista ya, porque por suerte, como les dije hace un rato, de la realidad que yo encontré cuando ingresé a la carrera, yo ingresé a la carrera en 1989, 90, sí, bueno, ese periodo era un Boca River descarnado, ¿sí? Terrible, ¿sí? Ni siquiera de jugadores contra jugadores, de barra brava contra barra brava, ¿sí? Hemos pasado a un territorio como el que les acabo de comentar. Yo puedo dialogar con colegas dentro de la misma asignatura y además con colegas de otras asignaturas y descubrir que coincidimos en la necesidad, primero, de fortalecer la formación e investigación de los estudiantes y las estudiantes de psicología, y después de que hay espacios que claramente representan áreas de vacancia, ¿sí? O que necesitan una entidad más fuerte, ¿sí? Esa realidad ha cambiado. Cambiar la fuente de influencia psicoanalítica que tenemos sería genial. Estamos de acuerdo, habría que, en realidad no es solamente psicoanalítica, sino más bien, como discutimos al principio de la carrera, el fuerte sesgo hacia concentrar como institución, ¿no? Como instituciones de formación de psicología, y como potenciales graduados y graduados, concentrarnos hacia la clínica, ¿sí? Tenemos que darle entidad a todos los espacios. Yo creo genuinamente que si le damos entidad a todos los espacios, algunas cosas naturalmente van a resultar mejor. Por ejemplo, en esta materia le hemos dado un montón de información en diferentes momentos respecto, por ejemplo, de la gran importancia que tiene la psicología social, no solamente por los temas que aborda, sino como productora de desarrollos tecnológicos para nosotros. Todo lo que estamos discutiendo de experimentos, esto que estamos viendo hoy de métodos mixtos, en muchos casos surgió en el campo de la psicología social, ¿tá? Para darles una mirada. En sanitario lo vimos, ok. Bueno, nada, gente. Las invito a repasar muy fuerte de cara al próximo parcial. Por favor, revisen la información que Silvina compartió con ustedes en el aula virtual. Avisen a otros y a otras compañeras, compañeros, por favor, ¿sí? De cuáles son los contenidos que entran, cuál es la modalidad. Recuerden que van a tener un poco más de tiempo para hacer el examen. Respeten los horarios que tienen asignados. Fíjense que esta vez Silvina, para no generar siempre la misma tendencia de que primero arrancamos con la A y qué sé yo, y después terminamos con los pobres de la Z. Fíjense, perdón, que ella hizo unas modificaciones de letras
Así que inscríbanse donde corresponden, preséntense en el horario que les corresponde, manejen su tiempo y usen el foro de consultas teóricas si tienen dudas sobre alguno de los temas que hemos discutido hasta acá y que van a ser evaluados, ¿sí? ¿Cuándo es el parcial? Está informado en el aula virtual, ¿sí? Creo que es la semana que viene, pero no me quiero equivocar. Denme un segundo, a ver, déjenme ver que abro directamente el aula virtual y ya lo como ya ahí queda grabado, ¿sí? Acceder. Sí, profesor, es la semana que viene. Genial, bueno, perfecto. Profesor, una consulta. Dime. Y de acá me puede retar todo lo que usted quiera. Pero, ¿no tiene miedo? Bueno, a mí me entró el miedo que hay muchos parciales ese día de muchos años, que se caiga el aula virtual. Se supone que la facultad ha adoptado todas las estrategias necesarias para que ello no ocurra. Porque, por ejemplo, yo soy ayudante de cátedra de niñez. Sí. Los otros días el trabajo práctico evaluativo no se pudo realizar, porque se cayó el sistema y se cayó. Y ayer soy ayudante de cátedra de biología, directamente no se podía acceder. Yo te doy hasta ahora, por suerte, nosotros no hemos tenido dificultades, ¿sí? Y cuando hemos tenido dificultades han sido 1 o 2 casos aislados que después la cátedra, como cátedra, pudimos resolver rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, en el peor escenario posible, recuerdo un solo caso de una persona que intentó de todas maneras posibles y había alguna dificultad de su IP o algo que le impedía acceder al examen, lo reprogramamos y esa persona pudo hacer el examen. Nadie se quedó sin hacer el examen, ¿sí? La información que nos da a nuestros colegas de la Secretaría Académica de la Facultad es que en lo que respecta a ellos han tomado todas las medidas necesarias y a su vez ellos están en coordinación permanente con la Prosecretaría de Informática de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Entonces, hasta ahora las condiciones están dadas para que podamos trabajar bien y si hay alguna dificultad, la resolveremos como lo hemos hecho siempre. Así que nada, paciencia. Si alguien es creyente, prende una vela y si no, nada, confíe en que cada persona va a hacer su trabajo lo mejor que se pueda y que la tecnología no nos va a traicionar. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta o pregunta? ¿No? ¿Seguro? Les confirmo entonces que la fecha del parcial entonces está ya definida, que ya están definidos los contenidos. Quiero ver dónde Silvina ya ha puesto información más clara sobre el segundo parcial. En avisos, profe. Sí, en avisos, sí. Ok. Bueno, unidades 5 a 9, gente. Eso ya lo saben, ¿no? ¿Está? Y los contenidos obligatorios son los que se evalúan. Todos los contenidos obligatorios de las unidades impartidas. ¿Estamos hasta acá? Repasen, ¿sí? Hay muchos ejemplos en los contenidos que hemos venido viendo. Entrénense para identificar los ejemplos y si tienen dudas, usen el foro de consultas teóricas. Silvina y yo lo estamos viendo con regularidad. Y si se animan y todavía tienen alguna clase de interacción con su profesor asistente o profesor asistente, también pregunten a los profes, ellos también saben, por supuesto. ¿Estamos? Bueno, gente querida, gracias por bancar hasta acá, a todos los fieles seguidores. Nos vemos la semana que viene. Fíjense los horarios que le toca a cada uno, respétenlos, por favor. Y nada, y después retomaríamos, luego de la evaluación, vemos cómo continuamos con el desarrollo de lo que queda, porque solamente queda una unidad más, nada más que... Es una unidad muy práctica que es sobre redacción, en realidad. ¿Estamos? Que son elementos que por otro lado ya vienen trabajando en los prácticos. Cuídense mucho. Cuiden a Gracias, profe. ¿sí? Como siempre. Ojo que está brava la cosa, así que nada, cuídense. Adiós, adiós. Chao, Vicky. Cuídate.